Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimados colegas, estimados maestros. Depende de la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Mario de la Cruz, soy magíster y vamos pues a desarrollar la parte del temario de lo que corresponde al examen de ascenso para este año que es el 2021. Vamos a rápido a ver cuáles son los componentes del temario, ¿sí? Y los componentes del temario, pues ahí está, ¿sí? Los hemos sacado del Ministerio de Educación para el concurso público para el ascenso 2021, que es el temario de la prueba única nacional, que es el PUM, ¿no? En este caso, pues vamos a tocar un poquito de lo que es nivel secundaria para lo que es ciencia y tecnología, ¿no? En forma general nos hablan acerca de la indagación mediante métodos científicos de situaciones que pueden ser investigadas. Nos hablan acerca del desarrollo de explicación del mundo físico en base a conocimientos científicos. El diseño y producción de prototipos tecnológicos que resuelven problemas de su entorno. Entonces, esto generalmente lo he puesto de color azul porque esto de acá son pues las tres competencias que nosotros desarrollamos en el área de ciencia y tecnología, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Las tres competencias, ¿verdad? Son las tres competencias. Entonces a nosotros nos van a evaluar de acuerdo a eso, a las tres competencias, ¿no? Y pues vamos a ir desarrollando parte por parte cada una de ellas, ya que también dentro de ello hay otro subtemario todavía que es mucho más grande, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver nosotros, por ejemplo, aquí está, ya estamos en el primero, que es indaga mediante métodos científicos de situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, y vamos a observar acá los temarios generales, como ustedes ven, ¿no? Ahí está, correcto. Tenemos, por ejemplo, acá problematiza situaciones, ¿sí? Ahí está, delimita las situaciones problemáticas pertinentes para desarrollar una indagación, formulación de hipótesis, reconocimiento, relación entre variables, ahí está, variables dependientes, variables independientes que respondan al problema. Y finalmente las estrategias didácticas que favorecen la problematización y el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en un bloque. Luego viene la otra parte, que es diseño de una estrategia de indagación, donde selecciona materiales, herramientas, instrumentos pertinentes para la manipulación de las variables, registro de datos, ¿no? También la elección de las unidades de medida considerando el margen de error, selección de fuentes científicas confiables, ¿no? Fuentes científicas confiables y pertinentes para contrastar y complementar los datos de su indagación, medidas de seguridad que se deben adoptar en función a las características y factores que intervienen en una determinada indagación, estrategias didácticas para orientar el diseño, ¿no? El diseño significa cómo lo vas a hacer la indagación. Entonces, miren, ahí hay términos que luego lo vamos a ir viendo en otro lugar, ¿no? Entonces acá tenemos, mira, selección de materiales, ¿no? Materiales, herramientas, instrumentos que nos permiten a nosotros realizar la indagación. Selección de fuentes científicas confiables, es decir, qué libros has revisado, ¿no? Qué artículos científicos has revisado. ¿Cómo sabes que ese artículo científico revisado o visto por ti en línea, en Google, ¿no? ¿Dónde buscar? ¿Cuáles son los buscadores? ¿No? ¿Cómo saber si realmente esa investigación está hecha o está revisada o está a ver, digamos, bueno, nosotros los científicos lo llamamos, está revisada por pares, ¿no? Es decir, por otros científicos que ni siquiera nos conocen a nosotros. Entonces, eso de ahí, mira, ese es el trabajo, mira, ¿no? Y luego dice adoptar en función de las características y factores que intervienen en el tema de acción, las estrategias. Luego viene la otra parte que dice generación y registro de datos e información, ¿no? Tienes que, a partir de lo que tú vas a medir con el instrumento que vas a medir, tienes que generar una tabla para que puedas colocar ahí todos los datos que estás obteniendo de las variables, ya sea dependiente. Obtención de datos cualitativos, mira, ¿sí? O datos cuantitativos también puedes obtener a partir de la manipulación de una más variable, ya que estamos en la parte de un tipo de investigación que es la investigación
que es una investigación en la cual se demuestra lo que es variables dependientes e independientes, ¿no? Una investigación generalmente de causa-efecto, ¿no? Organización de datos e información en tablas, mira, ¿sí? Acá tenemos que revisarlo en tablas, mira, tenemos que organizar los datos y luego pasarlo a tablas, ¿correcto? Y la representación de estos mediante gráficas, ¿no? Mediante gráficas, diagramas estadísticos, ¿no? Estrategias didácticas para generación. Luego viene análisis de esa información, ¿no? ¿Qué significa lo que nos ha salido a nosotros? Y ahí vemos aplicación de patrones, tendencias cualitativas, cuantitativas, planteamiento de conclusiones lógicas coherentes, una relación, hipótesis y finalmente la evaluación y la comunicación. Todo este proceso, estimados colegas, déjenme mencionarles, y así lo menciona el Ministerio de Educación, y así se menciona el currículo nacional, que tiene que estar, ese proceso es similar al trabajo de un científico, ¿no? Entonces, permítame a mí, por favor, mostrar mi trabajo. Déjeme presentarme. Yo soy científico en la parte del área de investigación en educación de la Universidad Federico Villarreal. También soy invitado por un grupo de la Universidad San Marcos para investigación, y tengo otros grupos en Chile y en otros países, en Brasil también, que hacemos lo que es investigación, ¿correcto? Entonces, miren, nosotros los científicos hacemos este tipo de investigación, estimados colegas, ¿no? Por ejemplo, este de acá es el concurso internacional de indagación química en línea que se realizó en México en el año 2020, ¿correcto? Ahí está el nombre de mi investigación científica, es ansiedad hacia la química en tiempos de pandemia. Mi nombre, ahí está, Mario Cruz, y también el doctor Rafael Zulca Quispe, partícipe de esta investigación. Voy a ir a la parte 2. Nos piden, por ejemplo, a nosotros, este es un PPT, ¿eh? Ese es el trabajo final que nosotros hemos presentado. En realidad el documento es mucho más amplio todavía, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, solamente para presentación de 10 minutos a 15 minutos nos han dado, ¿no? El video también está colgado en las redes, si desean lo pueden revisar. Este estudio fue realizado, ¿no? Ahí nosotros más o menos realizamos el abstract, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Qué cosa vamos a utilizar. Por ejemplo, acá este estudio fue realizado durante el 2020 en plena pandemia del COVID-19 con el objetivo de validar y aplicar una versión peruana del cuestionario del DCARS en el que mide la ansiedad hacia la química, ¿no? La población es de 54 estudiantes seleccionados al azar de colegios particulares y estatales de la ciudad de Lima. El cuestionario de CARS es traducido al español, luego ha sido aprobado con un piloto de un 15% de la muestra. Luego estas pruebas demuestran que la versión del DCARS puede ser utilizado por investigadores y educadores a fines de todo lo demás, ¿no? Ahí están las palabras claves, ¿no? Eso es lo que nos piden a nosotros. Luego también tenemos la parte introductoria, ¿no? Ahí está, uno de los cursos, o sea, el decir, es la parte del topic, esta parte de acá, es la parte de la problematización, es decir, ¿por qué quiero yo investigar? ¿Por qué quiero realizar esa investigación? O sea, no es solamente porque, bueno, a mí se me ocurre o porque me beneficia solamente a mí, sino que tiene que haber un grupo muy grande que está afectado y es necesario solucionar ese problema. Ese es el planteamiento del problema. Claro que acá no está, acá está sumamente resumido, ¿no? Aquí nos dice lo siguiente, mira. Uno de los cursos que suele ser complicado, altamente teórico y aburrido es el curso de química. La dificultad en el curso genera ansiedad hacia la química. Ahí está, ¿correcto? Ese es el problema, ¿no? Que inhibe el aprendizaje, ahí está, disminuye, ¿correcto? El aprendizaje de los estudiantes, y es una de las razones por la cual se decide, ¿no? Es una razón por la cual es del declive en los estudiantes para aprender y aprobar el curso de química. Ese es el gran problema de la mayoría de los estudiantes en esta época, ¿no? Que ya en presencial ya es complicado, imagínate en online, disculpen, a distancia, remoto, ¿no? Entonces, tenemos una pregunta, ¿no? Ahí está nuestra pregunta, ¿no? Nuestra pregunta nos dice, el nivel de ansiedad hacia la química es mayor en el género masculino que en el género femenino en tiempos de pandemia, ¿no? Nuestra justificación, ahí está, esta investigación está justificada porque validará y aplicará el test de Descartes en versión español para medir la ansiedad hacia la química en estudiantes de nivel secundario y preuniversitario en tiempos de pandemia. Mi objetivo está acá, ¿no? Establecer el nivel de ansiedad tanto de varones y mujeres, estudiantes del nivel de preuniversitario, universitario, de secundaria, ¿no? Muy bien.
Entonces ahí, como ustedes ven, nosotros tenemos que primero revisar una bibliografía, pero como ustedes ven acá en la parte de revisión, acá nos mencionan también a nosotros esa parte, ¿no? Acá estamos, miren, en lo que es fuentes, ¿no? Acá nos mencionan también, acá está diseño de una estrategia, herramientas, por acá está, mira. Ya estamos ahí, mira. Selección de fuentes científicas confiables y pertinentes para contrastar y complementar los datos de la indagación. ¿Correcto? Entonces, en este momento, yo como científico he tenido que revisar muchísimos artículos científicos que estén ligados al problema y a la problemática que yo quiero tratar, ¿no? Y acá pues encuentro a GDB, encuentro a ACBAS, encuentro a Chen, encuentro a GISEPS, ¿correcto? Y ellos han hecho investigaciones y he tenido que leer y revisar esas investigaciones, pero esas investigaciones tienen que estar, tienen que ser una fuente confiable, tienen que estar en revistas científicas, publicadas en revistas científicas indizadas o indexadas, ¿correcto? Y tienen que tener un nivel de Scopus. Entonces a nosotros también nos exigen esa parte, ¿no? Nosotros como científicos nos exigimos mucho en esa parte para poder colocar literatura, información fidedigna, ¿correcto? No porque alguien lo dice o alguien está en el internet colgado, ¿no? Luego nosotros también hacemos una pregunta, ¿no? Hacemos la pregunta de ¿qué? La pregunta del trabajo en sí, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que yo quiero? Dice, ¿cómo es? ¿Y por qué digo cómo? La palabra cómo es se relaciona con un estudio del tipo de, un estudio de tipo descriptivo, ¿sí? ¿Cómo es? No sé cómo es, quiero describirlo, ¿correcto? El nivel de ansiedad hacia la química en los estudiantes varones y mujeres en nivel secundario, ¿no? Y también formulamos hipótesis, mira, ¿no? El nivel de ansiedad hacia la química será mayor en el género femenino. Eso es lo que estamos acá, mira. Acá tenemos nuestra pregunta, ahí está, mira, delimitación de situaciones problemáticas, es decir, tienes que plantear el problema, ¿por qué lo vas a hacer? ¿A quién va a beneficiar? ¿No? Formulación de hipótesis, estamos acá también, mira, estamos formulando hipótesis nosotros en este momento, ¿no? A través de lo que hemos investigado, a través de lo que hemos leído, ¿correcto? Luego de ello, lo que tenemos que hacer nosotros es, ya estamos acá, ya ahora sí la metodología, es decir, el diseño, cómo lo vamos a hacer, y eso también está acá, mira, ahí está, mira, diseño de una estrategia de la indagación, mira, ¿sí? ¿Correcto? Ahí está, mira, selección de materiales, herramientas, instrumentos, mira, ¿no? Instrumentos, ¿correcto? Para la manipulación de las variables y el registro de los datos, mira, ¿correcto? Entonces, necesito yo el instrumento, ¿con qué voy a medir la ansiedad? Entonces, la ansiedad yo lo voy a medir, acá está, mira, nos dicen, el estudio, ¿correcto? Acá está la metodología, aquí está el estudio, ¿sí? El tipo de estudio concluido es cuantitativo descriptivo, ¿correcto? El diseño escogido, ahí está, mira, es no experimental, con un nivel descriptivo, ahí está, mira, descriptivo de corte longitudinal, ¿no? La muestra es de 54 estudiantes y la data fue procesada por una SPC. Luego, lo que tengo que también es hablar del instrumento. ¿Qué es mi instrumento? Y aquí está, mira, ¿no? Ahí está la descripción de mi instrumento, ¿no? Ahí están las estadísticas que he realizado para mi instrumento. Y también presento a mi instrumento, mira, ¿no? Ahí está mi instrumento. ¿Qué mi instrumento? Es, pues, es un test, ¿no? En el cual hay preguntas y el alumno va a poner en nada, un poco, regular, bastante o mucho. Por ejemplo, la pregunta número 1 de mi instrumento para medir el factor ansiedad por aprender química, porque también hay ansiedad por evaluación en química y también hay ansiedad por manipulación de productos químicos en química, ¿no? Entonces, la primera es, por ejemplo, me dice, ¿no? Me siento nervioso a leer, ¿no? Acá está, dice, mira, me siento nervioso a leer e interpretar gráficos o tablas que muestren los resultados de un experimento en química. Entonces, por ejemplo, el alumno va a decir, oh, me afecta mucho, ¿no? Entonces acá marcará la X, ¿no? O no me afecta nada, entonces ¿qué marcará? Marcará, o me afecta bastante, marcará la 4. O me afecta regular, entonces marcará la 3, ¿correcto? Entonces me afecta un poco, ¿no? No me afecta mucho, ¿no? Yo conozco y sé, entonces marcará eso, ¿no? O si de repente no le afecta absolutamente nada, entonces marcará la 1, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a ello, el estudiante va marcando esto, ¿correcto?
ahí mi instrumento, y de acuerdo a estos datos yo ahora tengo que juntar todos esos datos de todos los estudiantes, ¿correcto? Y ahí viene el siguiente paso, que es el registro de datos, ¿no? Y el registro de datos lo hacemos acá, miren estudiantes, acá está, miren colegas. Esa parte de ahí lo tenemos que hacer, mira, primero tenemos el instrumento, ¿no? La manipulación, ya hemos manipulado, ahora vamos a hacer el registro de datos, ¿no? Y generalmente nosotros los científicos en el área de ciencias sociales, nosotros tenemos un programa, ¿no? Un programa que es muy general para todos y es el SPS. Voy a levantar mi SPS y ahí está, miren, ¿correcto? Este es de acá, aquí están todo el registro de todos los datos de todos los alumnos que le hemos evaluado pregunta por pregunta, miren, ¿correcto? Aquí está pasado ya, miren, ¿no? Ahí está el género, está la edad, está la pregunta número 1, la pregunta número 2, la pregunta, y hasta al final del test, ahí está todos los datos están ahí, solo que en este caso están en números, ¿no? En este caso están en números, que también lo puedo cambiar, ahí está, miren, ¿no? A letras. Entonces ahí dice, ¿no? Cada respuesta, ¿no? De la respuesta número 1, del alumno 1, del caso 2, del caso 3, del caso 4. Y también tenemos la lista de variables que están acá, ¿no? ¿Cuáles son nuestras variables? Este de acá que estoy haciendo, mi registro de datos, ¿no? Un registro de todas las respuestas que se han establecido. ¿A partir de qué? A partir de mi instrumento. A partir del instrumento que nosotros estamos realizando. ¿Correcto? Esta parte es el registro de datos, ¿sí? Luego del registro de datos ya estamos acá. Ahora vamos a ver generación, ¿no? Aquí está, mira, generación y registro de datos e información, que es lo que nosotros estamos haciendo ya, los datos cuantitativos, ¿no? Luego hay que organizar esos datos en tablas, ¿no? Hay que organizar esos datos en tablas y ahí recién nos vamos de ahí, ¿correcto? Acá, mira, ahí está, mira, ¿sí? Para la prueba de hipótesis, esos datos lo organizamos en tablas para la prueba de hipótesis, ¿no? Aquí está mi tabla, mira, ¿correcto? Entonces, ahora sí voy a hacer mi prueba de hipótesis. Nosotros hacemos de esa manera, ¿no? Colocamos el H1, que es la hipótesis, y el H0, que es la hipótesis también contrastable, ¿no? Tengo dos hipótesis ahí, le aplicamos unos estadísticos en SPS, ¿no? La que son las pruebas independientes, la prueba, por ejemplo, de las varianzas. Luego también tenemos la prueba de las medias, ¿no? Y ahí están nuestros resultados, ¿correcto? Y luego de ello ya hacemos las gráficas, ¿no? Y eso también está acá. A ver, vamos a ver, acá está, mira. Y luego de eso se representa en que estos diagramas en gráficas, miren, ¿correcto? Que tomen en cuenta la incertidumbre y todo lo demás, ¿correcto? Entonces, una vez que tenemos eso, ya nos vamos a las gráficas. Aquí está, mira. Y la gráfica en este caso me dice que el género femenino tiene más alto porcentaje de ansiedad frente a la química que el género masculino, mira. ¿Correcto? Que ese es lo que yo, mi problema inicial, estuve pretendiendo tratar de demostrar. Estuve pretendiendo tratar de conocer más que todo, ¿no? Y ahí está, por lo tanto, bueno, ya aplicamos la parte de hipótesis, por lo tanto, se afirma que el nivel de ansiedad del género femenino es igual al género masculino, ¿no? Luego de ello, ¿sí? Ya nos vamos por la parte de las conclusiones, mira, ¿sí? Y saco mis conclusiones de mi investigación científica, y acá también nos dan eso, mira. Análisis, información, explicación de patrones, tendencia, planteamiento de conclusiones, mira, ahí está, mira. Conclusiones lógicas y coherentes a partir de la relación de la hipótesis, mira. Es lo que te acabo de demostrar, ¿sí? Finalmente, el quinto paso, que es evaluación y comunicación. ¿Y qué cosa es? Reconocimiento de los enlaces y limitaciones de indagación, estrategia para orientar la evaluación y la comunicación de los resultados de la indagación. Nosotros los científicos, ¿cómo comunicamos nuestros resultados? Para lo cual yo tengo acá, por ejemplo, al inicio, voy a ir al inicio, hay un link, ¿sí? Acá, por ejemplo, aquí está el link, mira, ahí hay un link, ¿correcto? Y este link tú lo podemos copiar en el Google y nos manda directamente a este libro, ¿no? Donde el Congreso Internacional de México realiza este libro, que es Colección de Memorias del Congreso de la Sociedad de México del año 2020. Y ahí está, por ejemplo, el Congreso Internacional de Educación Química en Línea, la enseñanza de la química y los retos de los objetivos del desarrollo sostenible. Del 12 al 14 de noviembre, versión online, Ciudad de México. Ahí está, miren, ¿sí? Y ahí está el contenido de todos, y nosotros nos vamos a la página 127, si no me equivoco,
Y estamos por acá, a ver, 126. Aquí está mi trabajo. Aquí está mi trabajo. Análisis psicométricos del té de la ansiedad y la química, el Descartes adaptado a la realidad peruana, ¿no? Le damos un clic ahí y ahí está mi trabajo publicado. Análisis psicométrico del té de la ansiedad hacia la química, Descartes adaptado a la realidad peruana. Mi nombre ahí está, Mario de la Cruz, y ahí están los correos y ahí está el trabajo en sí. Este es el trabajo ya publicado, ¿no? Este es el artículo científico publicado. Ahí está la metodología, ahí está pues los cuadros que nosotros habíamos realizado, ahí está también toda la data, ¿no? El análisis estadístico que nos exigen a nosotros, ¿no? Que desarrollamos para poder mostrar nuestras hipótesis. Ahí está cada uno de los datos estadísticos que hemos realizado, ¿correcto? Ahí está finalmente nuestras conclusiones, ¿no? ¿Correcto? Y ahí ya viene otro trabajo de otro investigador, ¿no? Este es otro trabajo de otro investigador, ¿correcto? Ah, no, seguimos con la bibliografía, ¿no? Seguimos con la bibliografía, disculpen. Ya, y este de acá sí ya es otro trabajo de otro investigador, ya, ¿no? Este es otro trabajo de otro investigador de otros países también, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros, los científicos, realizamos todo este tipo de trabajo, lo realizamos, ¿no? Todo ese trabajo nosotros lo realizamos y lo que nos dice el Ministerio de Educación es que todo ese trabajo debe estar plasmado, ¿dónde? En el aula, ¿sí? Pero con una gran diferencia. Que nosotros, y les he mencionado muchas veces, ¿no? Que nosotros los científicos hacemos investigación, mientras que el alumno no hace investigación. Así que cuando tú dices a un alumno, dejas una tarea y le dices, investiga, estamos mal. Tienes que decirle, indaga. Porque el alumno no genera, investigar es generar nuevo conocimiento, que no existe en la humanidad. E indagar, eso sí, es construir el nuevo conocimiento. Por lo tanto, esa parte de construir y reconstruir el nuevo conocimiento está bajo un enfoque del currículum nacional, ¿sí? Está bajo un enfoque del currículum nacional. Ahí está, mira. La construcción del conocimiento se inicia cuando el proceso de indagación se formulan interrogantes sobre el fenómeno de interés y se proponen posibles respuestas e hipótesis. Luego se elabora el planteamiento sistemático que se desarrolla para obtener la información objetiva, verificable, contrastable, replicable y que permita demostrar la respuesta que se planteó. Finalmente llegar a las conclusiones y todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces eso es construir. Pero ¿cómo lo va a construir? ¿Cuál es el enfoque que nosotros desarrollamos? ¿Cómo asienta todo el trabajo de un científico en el salón? A través del enfoque que es un marco teórico metodológico que orienta la enseñanza-aprendizaje de las ciencias en el salón, ¿correcto? En el aula, ¿sí? Entonces, el enfoque que nosotros utilizamos es este, ¿sí? Ahí está, el enfoque de indagación científica, ¿sí? Y alfabetización científica, ¿no? Ese es el enfoque que nosotros manejamos en el área de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces nuestro enfoque son dos subenfoques. Uno, la es indagación científica y el otro es alfabetización. ¿Y qué indica indagar? Ahí está, mira. No dice investigar, no dice investigar, dice indagar, ¿correcto? Que no es lo mismo. Implica que los estudiantes, ahí está, mira. ¿Qué implica indagar? Construyan y reconstruyan su conocimiento. Es decir, ellos no van a generar nuevo conocimiento, ya está en los libros, ya lo sabe el profesor, pero el alumno no lo sabe, ¿no? Entonces nosotros le vamos a facilitar, le vamos a orientar a qué, a que ellos construyan su conocimiento, pero con estrategias adecuadas. ¿Y cuál es la estrategia que nosotros debemos aplicar? Es la estrategia de la indagación, ¿no? Y también es la alfabetización científica. ¿Y qué significa? Implica que los estudiantes usen ese conocimiento en su vida cotidiana para comprender el mundo que los rodea, ¿no? De eso se trata esta parte, este enfoque ¿no? del área curricular de ciencia y tecnología adoptado por el Ministerio de Educación. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en el salón? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer en el salón? En el salón se va a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Se va a hacer desarrollando competencias y capacidades bajo el enfoque de indagación científica y alfabetización científica. Y ahí nosotros tenemos nosotros tres, ¿sí? Competencias, ¿sí? Fundamentales, ¿no? Indaga mediante métodos científicos para construir su conocimiento, y sobre eso nos van a evaluar nosotros. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos y tierra. Diseña y construye soluciones tecnológicas para la implementación de su entorno.
Y cada una de ellas se va a relacionar con ¿qué? Con las capacidades. Mira, tenemos que relacionar con las capacidades. Tenemos que conocer, saber cómo son cómo desarrollar esas capacidades. Mira, primero es problematiza, y eso también está en el temario. Diseña una estrategia, está en el temario. Genera y registra datos, está en el temario. Analiza datos, está en el temario. Evalúa y comunica el proceso, está en el temario, ¿no? Comprende los conocimientos sobre los seres vivos, está en el temario. Evalúa las implicancias del saber, también está en el temario. Determina alternativas de solución, también. Diseña, implementa, evalúa. Todos estos subtemas, disculpen, todas las capacidades, están como subtemas en el temario de ascenso a 2021. Entonces nosotros tenemos que manejar, complementar, entender, ¿no? Todo y cada uno de esas capacidades y esas competencias, ¿correcto? Porque si no, vamos a de repente fallar en el examen, ¿no? Ahora, voy a centrarme en una de ellas, ¿no? En indaga, ¿no? Correcto, porque lo vamos a desarrollar paso a paso, una por una, que es mucho, es bastante, para lo cual tenemos pues como 3 meses para desarrollarlo. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar una de ellas, ¿no? Vamos a analizar una de ellas, correcto, vamos a analizar una de ellas y vamos a sacar pues esta de acá que nos permite a nosotros ir por partes, ¿no? La primera, que es indaga mediante métodos científicos para construcción de sus conocimientos, construir sus conocimientos, ¿no? Y en la cual está problematiza, diseña, genera, analiza y evalúa, ¿correcto? Eso es lo primero que nosotros debemos aprender, ¿no? Eso es lo primero que nosotros debemos aprender. Entonces, estamos acá y pues vamos a ver cómo es que se realiza ese proceso, ¿no? Cómo es que se realiza ese proceso. Entonces, para lo cual hemos colocado acá, miren, a ver, vamos a ver. Sí, aquí estamos, aquí, ¿correcto? Vamos a hacer esto primero. Problematiza situaciones. Vamos a delimitar situaciones problemáticas pertinentes para desarrollar indagación. Luego vamos a formular hipótesis, vamos a relacionar las variables dependiente y independiente y formular estrategias didácticas, ¿correcto? Esa es la primera parte que vamos a hacer. A ver, entonces, tenemos en lo siguiente. Mira, un problema. ¿Cómo problematizo? Como te acabo de mencionar, yo también en mi investigación científica he problematizado. Mira, como tú lo ves acá. Ahí está, mira, estamos problematizando, ¿correcto? A ver, vamos a ver acá. Aquí está, mira. Problematizo. Uno de los cursos que suele ser complicado, altamente teórico y aburrido y todo lo demás. Esa es mi problematización, ¿no? Sin embargo, ustedes en el salón van a problematizar, pero de acuerdo a lo que ustedes quieren que el alumno aprenda, ¿no? No a la necesidad de repente de varias personas de querer solucionar un problema, sino que ustedes van a enfocar esa parte de la problematización de acuerdo al tema que les toque desarrollar, o de acuerdo al contenido, o de acuerdo a la competencia que les toque desarrollar o quieran desarrollar en sus estudiantes. Por ejemplo, acá hay un ejemplo muy claro que le he tomado del Ministerio de Educación, que dice lo siguiente, mira, ¿no? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que el profesor quiere enseñar algo, pero no sabe cómo. Así que el maestro David ha visto que algunos de sus estudiantes de sexto grado traen patinetas y juegan con ellas durante el recreo. En clase les presenta las siguientes imágenes. Ahí están. ¿Sí? Entonces el mismo docente ya está problematizando en esta parte, ¿no? El problema es enseñar, ¿correcto? ¿Qué va a enseñar? Vamos a ver qué es lo que quiere enseñar el docente, ¿no? Y de acuerdo a ello, pues se tendrá que ¿no? Sacar las variables y todo lo demás, ¿no? Entonces, el primer paso no es como se dice lineal, ¿no? La verdad es que les comento, estimados colegas, la investigación nunca es lineal, y tampoco es de una sola forma, y tampoco hay un solo diseño, y tampoco hay un diseño único o el mejor diseño de todos. No, para nada, estimados colegas. Yo ya he hecho muchas investigaciones, he publicado en muchos lugares, en muchos países a nivel internacional, y estamos haciendo investigaciones, y pues la experiencia me dice que ninguna investigación es igual. Así que no vayas a pensar que porque otro profesor lo hizo de otra manera o es mejor o eso, no, para nada, estimados colegas. Pero sí debe tener la estructura de una investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues el colega ha visto eso y ¿qué es lo que quiere? Bueno,
Lo que yo quiero como docente ya lo sé, ¿no? El alumno no lo sabe. Entonces yo necesito que mis alumnos, ¿sí? Vean y analicen la masa, ¿correcto? Y la velocidad o el recorrido de estos tres casos, ¿no? Eso es como yo como docente, yo ya lo conozco, ya lo sé. Entonces lo que tengo que hacer yo, lo primero, antes de empezar, es pues dar información, ¿no? ¿Y cuál es la información? Buscar qué cosa es o plantear qué cosa es algunas variables de este caso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pretendo medir yo? ¿Qué es lo que pretendo realizar con estas imágenes, ¿no? Y ahí pues vendrá la lluvia de ideas para los estudiantes, ¿no? ¿Qué cosas quieren medir? Más o menos, ¿no? Y en este caso pues lo que se va a medir, mira, que acá es una patineta que está vacía, ¿sí? Acá es una patineta que tiene un niño, ¿no? Y nos damos cuenta que acá hay una patineta que tiene dos niños. Entonces yo deduzco por acá que voy a estudiar la masa, ¿no? Ahí está, mira, la masa. Sí, o disculpen, la masa no, sino mayormente la cantidad de masa. ¿Sí? La cantidad de masa, mira. ¿Correcto? Estamos viendo la cantidad de masa. ¿Correcto? Ahí está, mira. ¿Sí? La cantidad de masa. Entonces, la cantidad de masa me indica que pues está vacío, hay menos masa, voy a coger un instrumento, ¿no? Ahí viene el instrumento para poder pesar ellos, miren, ¿no? ¿Cuál es el instrumento para pesar eso? El instrumento para pesar la masa es la balanza, ¿no? Ahí está, mira, ¿correcto? Y en la balanza, ¿qué voy a hacer? Voy a coger qué cosa, voy a registrar mis datos, ¿no? Y entonces ahí en mi registro de datos pues colocaré, ¿no? En cada uno de esos casos. Por ejemplo, cuando está vacío, cuando hay un niño y cuando hay dos. ¿Cuánto será la masa? Por ejemplo, cuando está vacío, supongamos 1 kilogramo. Cuando hay un niño será pues 40 kilogramos. Estoy deduciendo, estoy imaginando estos datos, ¿no? Y si hay dos niños, pues será 80 kilogramos. Y ahí voy completando mi registro de datos en mi tabla, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Porque eso de ahí es una, ¿no? Eso de ahí es una magnitud que voy a medir. Y la otra magnitud que voy a medir, ¿cuál será? Entonces me doy cuenta que esto de acá va a dar un recorrido. Entonces la otra parte que voy a medir, ¿qué cosa es? El recorrido, ¿no? ¿Y qué instrumento voy a utilizar para el recorrido? Utilizaré una cinta métrica, una wincha o lo que pueda utilizar para medir la distancia que recorre, ¿no? ¿Correcto? Y entonces, ¿qué más? También hay otro, mira, por ejemplo, la fuerza de quién, la fuerza del niño que empuja, ¿correcto? Otro, puede ser, por ejemplo, el piso, tiene que ser el transversal en todo lo demás. Otro tiene que ser el mismo tiempo y todo lo demás, ¿correcto? El mismo tiempo de recorrido, ¿correcto? Entonces, acá vemos y tenemos que entender qué son variables, ¿no? O sea, primero presento esto de acá y antes de la hipótesis, porque acá en el temario está hipótesis, por eso digo que no es lineal lo que está escrito ahí. Antes de la hipótesis, porque ¿qué voy a hipotizar? Si no sé qué cosa, primero no he identificado las variables. Lo primero que tengo que identificar son las variables. Y en este caso, en la investigación, en el salón, en la indagación, en el Ministerio de Educación, se menciona como lo que es la investigación de causa-efecto. Es decir, tenemos que buscar la variable independiente, la variable dependiente y la variable control. Eso tenemos que buscar. Eso tenemos que sacar de acá. ¿Y cómo sacamos? Pues la variable independiente, recuerda, es aquella que tú vas a manipular, ¿sí? Voy a colocarlo por acá con color azul. La variable independiente es la que tú vas a manipular, ¿correcto? La que tú vas a manipular, manipular. La variable dependiente es aquella que vas a medir y es aquella que depende de la variable independiente, ¿correcto? Y la variable control es aquella, un ratito por favor, vamos a borrar esta parte. La variable control es aquella que tú, son las mismas condiciones, mismas condiciones para todos, ¿sí? Mismas condiciones para todos. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Manipular. ¿Qué vas a manipular? Mira, acá está sin masa, acá está vacío, mira, ¿sí? Acá está vacío, acá está con niño y acá está con dos. Eso estoy manipulando, mira. ¿Qué estoy manipulando? La cantidad de masa. Entonces, ¿qué cosa es la cantidad de masa? Es la variable independiente, ¿correcto? ¿Y qué es la que tú vas a medir y la que depende de la cantidad de masa? Es el recorrido, mira, ¿correcto? El recorrido depende de quién, de la cantidad de masa, mira. Entonces, ¿qué cosa es el recorrido? El recorrido viene a ser la variable dependiente.
¿Y qué cosas son las variables de control? Como puedes ver, tiene que aplicarse la misma fuerza a los tres. Esa es la variable control. Como ves, tiene que aplicarse la misma superficie de piso a los tres. No puede ser uno en rugoso, otro en liso, o uno en bajada, o otro subida. No puede ser. Tiene que ser lo mismo para todos. Variable control. ¿Qué es variable control? Las mismas condiciones para todos los tres casos. ¿Correcto? ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, vamos a entender qué cosa es una variable entonces, ¿no? Vamos a entender qué cosa es una variable. Y nos vamos a dar cuenta acá, mira. ¿Sí? Esto lo he sacado también del Ministerio de Educación. Variable independiente, variable dependiente, ¿correcto? ¿Qué cosa es cada uno de ellos? Y ahí está, mira. Dice lo siguiente. Variable independiente, la cantidad, en este caso, ¿no? En mi caso, la cantidad de masa, ahí está, mira, la cantidad de masa que carga la patineta. Variable dependiente, el recorrido, mira, que realiza la patineta. Variable controlada, mira, la fuerza que se impulsa, ¿qué más? A ver, por acá vamos a ver las mismas condiciones, mira, ¿no? ¿Correcto? Y luego tenemos que ver los instrumentos, ¿no? Los instrumentos para medir cada uno de ellos, ¿correcto? Vamos a ver lo siguiente. Una vez que ya tengo mis variables, entonces recién me puedo hacer yo una pregunta de investigación. Porque si tú no tienes variables, si no reconoces variables, si no tienes instrumentos para medir las variables, ¿cómo te vas a preguntar? No puedes, ¿no? Entonces, la pregunta está, mira. Una vez que ya tienes tus variables, yo tengo mis dos variables ya. Ahora sí, nos vamos a la pregunta de indagación. ¿Cuál es la pregunta de indagación? ¿Cómo debe ser la pregunta de indagación? Ser buenas preguntas, productivas, abiertas, contrastadas con las personas, formuladas, significativas, que realmente expresen con claridad lo que se siente lugar, ¿no? Esto le saca de dónde? De Marty, del año 2012, de la página 46, de un libro de indagación, ¿correcto? A ver, luego tenemos que también, a ver, vamos a ver, formular la pregunta, ¿sí? Formular la pregunta. Y en ese caso de formular la pregunta, ¿sí? Vamos a ver acá. ¿Cómo formulamos las preguntas? Mira, ¿sí? Las preguntas, esto de acá lo he sacado del libro, ¿sí? De mi libro, que es de la página 127 de Valderrama del año 2017, que es sobre investigación científica. ¿Qué preguntas hay? El qué, el cómo, el de qué, cuántos y cuáles. ¿Y cómo se relaciona con el tipo de investigación? ¿Qué es correlacional? ¿Cómo es descriptivo correlacional? ¿De qué es composición? ¿Cuántos es cantidad y cuál es semejanza? Y así que yo, por ejemplo, me había preguntado en mi investigación cómo es, ¿no? ¿Cómo es el nivel de ansiedad, ¿no? Porque tengo que describirlo cómo es. No sé, no lo conozco, ¿no? Y en este caso, bueno, vamos a preguntarnos ahí, ¿no? ¿Cómo? Descriptivo correlacional. Correlacional, mira, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que entender. Una correlación entre dos variables. Una variable que es la dependiente y otra variable que es la independiente. Existe una correlación. Por lo tanto, la pregunta sería de la siguiente manera, mira. Si la pregunta para este ejercicio que estamos realizando, para este ejemplo, sería así, mira, ¿no? ¿Cómo? Ahí está, mira, influye. ¿Por qué utilizo la palabra influye? Porque recuerda que estamos hablando de variables. ¿Qué variables estamos hablando? Estamos hablando de variable independiente y variable dependiente. Entonces, la independiente influye ¿en quién? En la dependiente. ¿Sí? Ahí está, mira. ¿Cómo influye la cantidad de masa? Cantidad de masa es mi variable independiente en el recorrido de la patineta. Mira, recorrido de la patineta es la variable dependiente. Es decir, en la pregunta tienen que estar incluidas, inmersas, la variable independiente y la variable dependiente. Y también tienen que estar las mismas variables en la formulación de hipótesis. Es decir, yo no puedo hablar, por ejemplo, acá, cómo influye la, qué sé yo, a ver, cómo influye la fuerza en el recorrido de la patineta, y en este ejemplo. No puedo hacerlo, ¿por qué? Porque mis variables, mi variable independiente es la masa y mi variable dependiente es el recorrido. Entonces yo no puedo poner cualquier cosa que a mí se me ocurra o que yo quisiera hacer. En todo caso, si quieres cambiar la fuerza, pues entonces cambia todo el sistema y cambia todos los instrumentos y cámbialo todo y averigua la fuerza, ¿no? Por eso te digo, una situación, un fenómeno, no solamente indica una sola investigación. Un fenómeno puede ser visto de muchas aristas, de varias vistas, y puede ser estudiado desde varios tipos, desde varios, ¿cómo les digamos? A ver, desde varios amplitudes, ¿no? Un mismo fenómeno. Yo ahí en ese fenómeno, por ejemplo, el único fenómeno que a mí me interesa es la cantidad de masa y el recorrido.
de repente a otro docente le interesa la fuerza, de repente a otro docente le interesa el material, de repente a otro docente le interesa el tiempo, qué sé yo, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, ahí está la pregunta, ¿sí? Ahí está formulada la pregunta. Entonces, una vez formulada la pregunta, ya nosotros podemos formular lo que es la hipótesis, ¿sí? Y empezar a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar, ¿correcto? Entonces, pues, de acuerdo a ello, voy a resolver algunas casuísticas, solamente para ejemplo nada más de alguna de ustedes. Voy a resolver, por ejemplo, una casuística que es esta de acá, que es la de problematiza, ¿ya? La que es problematiza. Miren, en este caso voy a sacar esta. Solamente voy a resolver una de cada una por el tiempo, ¿sí? Del video, ¿no? Ahí está. Me dicen los siguientes: los estudiantes de sexto grado van a iniciar un desarrollo de un proyecto de investigación acerca de cómo se genera la contaminación en los océanos. En este contexto, los estudiantes han buscado noticias, ¿no? Ahí está, miren, noticias referidas a la situación. Están aprendiendo a buscar fuentes fidedignas. Y equipos han seleccionado una noticia de su interés. Uno de los equipos está analizando la siguiente noticia, ¿no? Por ejemplo, esta es una pregunta del año 2019, el examen de Ciencia y Tecnología. Dice, la noticia es: extraen 80 bolsas de plástico, ¿sí? Extraen 80 bolsas de plástico del estómago de una ballena. Y ahí nos dice, ¿no? Está pasada, el 28 se encontró, ¿no? Ahí la noticia, ¿no? 7,7 gramos de plástico y todo lo demás. Ahí está la noticia, ¿correcto? Durante el análisis de la noticia, los miembros del equipo identifican la problemática. Ahí está, mira, ¿no? ¿Cuál es la problemática, no? Que es la contaminación del mar por plástico. A continuación se presentan los comentarios de algunos de ellos, mira, ¿correcto? Juan dice: así como la ballena murió por comer plástico, yo pienso que otros animales también podrían morir por lo mismo, lo cual afectaría al ecosistema marino. Luego dice, Aide dice: me parece que la gente no se preocupa lo suficiente por realizar acciones en favor del cuidado del ambiente y la protección de los animales como las ballenas. Antonio dice: yo creo que las personas, las que contaminan el mar dejando sus botellas de plástico en las playas o en las zonas, o lanzándolas al mar, ¿no? Nos preguntan a nosotros, ¿no? ¿En cuál de los comentarios se evidencia el reconocimiento de una consecuencia de la problemática ambiental? ¿No? Aquí sí voy a ser un poquito enfático, no lo sé. Yo voy a poner mi punto de vista, yo voy a poner mi estrategia, es mi estrategia, ¿no? Si yo te la comento es para que de repente tú la pruebes y de repente si la entiendes, si la manejas, si te sirve, pues la adaptas, no, lo adoptas, disculpe, ¿no? Lo adoptas, ¿no? Y si no, pues continúas con tu forma. Lo primero que yo hago para resolver un problema de casuística, ¿sí? Así como por ejemplo de textos, es utilizar un método, ¿correcto? El método es leer primero la pregunta y leer las alternativas. Eso es lo que yo lo primero que yo hago, ¿no? Entonces dice: ¿en cuál de los comentarios se evidencia el reconocimiento de una consecuencia de la problemática del ambiental? En la de Juan, ya sé lo que tengo que hacer, entonces ya sé lo que tengo que buscar. Entonces me piden acerca de la consecuencia, mira, una consecuencia de la problemática. ¿Y cuál es la problemática? Ahora sí me voy acá, ¿correcto? Y veo cuál es la problemática, mira, ¿sí? Mira, ahí veo la problemática, mira, ahí está, mira, ¿no? Dice: se encontró una ballena con dificultades para nadar, ya, luego dice un equipo, luego dice: la ballena vomitó varias bolsas de plástico y murió el 1 de junio. Durante la necropsia revisaron su estómago de más de 7,7 kilos de plástico, incluidas 80 bolsas y todo lo demás. Luego, mira, esa es la problemática, ahí está, mira. Ahora tengo que buscar una consecuencia de esa problemática en las respuestas de Juan, Aide y Antonio. Juan, así como esa ballena murió por comer plástico, yo pienso que otros animales también podrían morir. O sea, es decir, la problemática de que existen botellas de plástico en el mar, una consecuencia es de que así como murió por comer plástico, yo también pienso que otros animales también podrían morir. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Esa es una consecuencia o no es una consecuencia? Ya, veamos la de ID. ¿Es una consecuencia de la problemática o no? Me parece que la gente no se preocupa lo suficiente por realizar acciones en favor del cuidado del ambiente y la protección de los animales. ¿Esa es una problemática, es una consecuencia de lanzar plásticos al mar? ¿Esa es una consecuencia? La otra, dice Antonio: yo creo que las personas, las que contaminan el mar, han dejado sus botellas de plástico. ¿Esa es la consecuencia de botar plásticos al mar? ¿Esa es una consecuencia? No,
¿no? Entonces, por eso les digo, es muy necesario leer la pregunta primero y las alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Entonces veo, consecuencia. Veo que esta no es consecuencia y esta tampoco es consecuencia. Pero si hay una consecuencia aquí, mira. Así como la ballena murió por comer plástico, yo pienso que otros animales también podrían morir por lo mismo. Esa es la consecuencia de seguir botando plásticos al mar, ¿no? Porque eso es lo que me dicen a través de esa problematización, a través de la identificación de la problemática. Por lo tanto, la alternativa en este caso es la A. ¿Correcto? Muy bien. Veamos otra casuística. ¿Sí? Veamos otra casuística. Pero como les digo, vamos a verlo solamente una casuística de lo que es veamos acá. Ahí me hablan acerca de, vamos a ver, ahí está, miren, ¿sí? Me dicen, durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje sobre cómo se propaga el sonido, una docente ha planteado trabajar con los estudiantes en parejas, ¿no? También es del examen 2018. El teléfono casero, ¿listo? Nos dicen, conseguir 2 vasos de cartón iguales, ok, voy a conseguir 2 vasos de cartón iguales. Acá tengo un vaso, vamos a ver, acá tengo un vaso de cartón, correcto, a ver un ratito por favor, como, ahí está, listo, y ahí hay otro vaso, ya está. ¿Qué me dicen a mí? Mire, la pregunta es, durante la experiencia una pareja de estudiantes propone lo siguiente, profesor, nosotros queremos elaborar teléfonos caseros para utilizar las latas que se dan lugar en los vasos de cartón a probar en la propuesta de los estudiantes. ¿Qué tipo de variable? Ah, ya, mira, me están pidiendo la variable, mira. ¿Ves? Leo la pregunta. ¿Qué tipo de variable corresponde al material de los vasos? Mira. Esa es mi pregunta. ¿Sí? Y me dicen variable independiente, dependiente, interviniente. La variable interviniente, anteriormente, esta parte estaba desligada. Generalmente recuerden, el año 2018 estaba un poco todavía desligado de lo que es el trabajo de los científicos. Poco a poco ellos lo han ido mejorando y lo han ido pues como digamos, equilibrando con el trabajo que nosotros los científicos hacemos. Y ya no se llama interviniente, sino se llama de control, variable de control. Y ese variable de control nosotros sí utilizamos en la parte de investigación científica, más no interviniente. Entonces, acá mira, si me preguntan por eso, entonces me preguntan por el material de vaso. Entonces acá dice, mira, conseguir 2 vasos de cartón, dice, mira. Ah, ahí está el material, mira, vasos de cartón. ¿Sí? Vasos de cartón. Ese es el material. ¿Ya? Luego dice, una aguja, 3 metros de pabilo. Luego dice, utilizar la aguja para hacer el agujero en el fondo del cartón, pasar las puntas del pabilo a través de acá, mira. Ah, ya, el pabilo está pasado de acá hacia el otro lado. Listo, ¿qué más dice? Pasar la otra punta a través, listo, ya estamos. Luego de hacer el nudo, ya hacemos un nudo acá y acá también hacemos un nudo. Listo. Dice ambos extremos del pabilo. Finalmente utilizamos el teléfono casero construido. Ahí está bien. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata el teléfono? El teléfono casero construido se trata de que tú hables acá y el otro alumno puede escuchar acá, ¿no? Se puede escuchar. Tú puedes hablar acá y el otro alumno se puede escuchar acá. Para lo cual han utilizado vasos de cartón y un hilo, ¿correcto? Y a mí me pregunta, profesor, nosotros queremos elaborar los teléfonos caseros, pero utilizamos latas de leche, mira, latas de leche. En vez de vaso, ellos van a utilizar latas de leche, mira. Una lata de leche, ¿sí? Y acá otra lata de leche, mira. Ahí está, mira. ¿Correcto? Y también pabilo, ¿sí? Y acá también vas a hablar, mira. Y estas son latas, mira. Estas son latas. Anteriormente era cartón y ahora es latas, mira. ¿Sí? Luego dice, para probar si se escucha mejor, mira. ¿Sí? Si se escucha mejor, ¿correcto? En la propuesta de estudiantes, ¿qué tipo de variable corresponde al material del vaso? Mira. Entonces, recuerda, variable dependiente, variable independiente. ¿Ya? Variable independiente. A ver, acá lo hacemos. No te preocupes, acá lo vamos a hacer. Ya, mira, 2 cosas. Variable independiente, variable dependiente, variable control. Variable independiente, ya te había mencionado, es la que tú manipulas. La variable dependiente es la que depende de la manipulación. Y variable de control son las mismas condiciones. ¿Ya? Variable independiente. ¿Qué es lo que estás manipulando? Mira, lo que estás manipulando es material. Acá es de cartón y acá es de lata. Entonces, el que tú manipules eso, el material de los vasos, esa es la variable independiente. Por lo tanto, la alternativa es la clave A. Profe, y la variable dependiente es la calidad del sonido. ¿Sí? Es el sonido. ¿Correcto? ¿El sonido de quién depende? El sonido que se escuche acá, ¿sí? El sonido que se escuche, ¿depende de quién? Depende del material del vaso.
De repente en cartón no se escucha mucho, de repente en lata sí se escucha más, o al revés, no lo sabemos, hay que indagar, ¿correcto? ¿Sí? Entonces el sonido se convierte en una variable dependiente, que depende de quién, del tipo de material del vaso, ¿no? En este caso puede ser de lata, de cartón o de otros materiales, de plástico, qué sé yo. Y las variables control, ¿cuáles son? Las variables control son el mismo volumen del vaso, ¿correcto? En la misma longitud de la pita totalmente estirada, ¿correcto? ¿Sí? La intensidad de voz la misma, en uno no, ni más alto ni más bajo, la misma intensidad. Esas son variables de control, las mismas condiciones para ambos casos, ¿correcto? Muy bien, estimados colegas, nos hemos pasado casi ya más de media hora, pensé que eso iba a demorar media hora, pero ha demorado más. Les dejo el video para que lo puedan repasar, sin embargo, pues hay más, muchos más ejercicios, de acuerdo a la data estadística que yo he podido realizar y he podido someter los exámenes desde el año 2018 hasta el año 2019. He visto que la mayor cantidad de preguntas, como acá ves, mira, ¿sí? La mayor cantidad de preguntas del examen, tanto del ascenso como del nombramiento, son pues de lo que es las variables, ¿no? Y ahí está, mira. Reconocimiento, relación de variables dependiente e independiente. Y ahí está, mira. Hay como 40, 50 preguntas. Lo que el tema, por ejemplo, el otro tema que se trata de las preguntas, hay pocas preguntas, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, mire. Entonces, este es un tema muy importante y según la estadística nos refiere a nosotros, ¿sí? Nos refiere a nosotros que si hay preguntas, muchas de esas en varios exámenes, va a volverse a repetir. Así que les dejo esto de acá y pues cualquier cosa nos estamos comunicando. Muchísimas gracias, eso ha sido todo.